Hoy vamos a hablar de Paul Preciado, quien naciera en 1970 en Burgos, España. Tenemos que ubicarnos que en 1970 España, que es un país conservador, se encuentra en plena dictadura de Franco, y Paul nace en Burgos, que es un pueblo conservador, de aquel país conservador, en plena dictadura. Y nace mujer. Es hija de padres católicos y conservadores. Cuando tenía 3 años, cuenta Paul que empieza a sentirse más identificada con los varones que con las niñas y que le gustaban los juegos de varones. Y ya cuando es adolescente afirma que es lesbiana, por lo cual sufre bullying y discriminación de sus compañeros. Cuando tiene 17 años, quiere estudiar filosofía, pero sus padres no la apoyan. Sobre todo su padre, que dice que la filosofía es para los hombres. No obstante, en un concurso que hay en su escuela secundaria, escribe un ensayo sobre la historia de la mujer y gana una beca para irse a estudiar filosofía en una universidad católica. Bien, ella se recibe y luego hace un doctorado en Estados Unidos e Inglaterra y empieza a participar como activista en diferentes movimientos feministas. Con el tiempo empezó a aplicarse en su propio cuerpo testosterona y empezó lo que Paul dice, un gran viaje, pero no un viaje exterior, sino un viaje interior, una transformación interna. Y empieza a cuestionarse lo que es el género. Por ejemplo, dice que no hay una determinada cantidad de género, sino que cada ser humano es un género distinto. Y afirma que la verdad no existe. Y que la libertad tampoco, sino que se inventan, se hacen, se conquistan. Que no es algo preexistente, ni la verdad ni la libertad. En el 2014 se define como Paul Preciado y abandona su antiguo nombre Beatriz, aunque los libros lo firma como Paul B. Preciado. Escribe un libro muy reconocido que se llama El Manifiesto Contrasexual, con una filosofía basada en el cuerpo humano y la política del cuerpo, muy influenciada por Foucault. Pero no se refiere al cuerpo en sí mismo, sino a la somatización en el cuerpo, a lo que llama somateca. Paul Preciado define al régimen somatopolítico y lo divide en 3 grandes períodos. El primer período es el período soberano, en donde hay una imposición, y esto data desde el inicio del cristianismo, sobre todo a partir de San Agustín. No nos olvidemos que San Agustín toma la idea platónica, donde el cuerpo está separado del alma. Platón hablaba de una idea separada de la materia, y para Agustín el cuerpo es la cárcel del alma. Esto luego es adoptado como una idea de que el cuerpo es malo en sí mismo. Es una restricción, y la forma de trascenderlo es mediante el castigo, el flagelo, las torturas y la muerte. El patriarca es, en este régimen soberano, el líder de cualquier institución social, y puede estar representado por el Papa, por el padre de familia, por el rey, por cualquier varón. Y el hombre es monosexual, el ser humano es monosexual, porque solo se considera al varón, y la mujer es, como bien dijo aquel maestro de San Agustín, Ambrosio, que la mujer era un macho fallido, es decir, un varón no desarrollado, subdesarrollado. Entonces el ser humano es un ser monosexual con 2 categorías,
la mujer todavía no existe como tal. Luego hay otro periodo histórico, el que Paul denomina el disciplinario, en donde aquí no hay imposición sino oposición, y que va desde el siglo XVII hasta aproximadamente 1940. Este régimen disciplinario nace con el fin de las monarquías y el nacimiento de los estados nacionales. Paul Preciado hace una analogía: ruedan las cabezas de los reyes, y es una manera de decir que se cortó el pene de la autoridad. Y en esta época se descubren los órganos femeninos, porque hasta ese entonces, si uno ve los libros de ciencia, no consideraban que la mujer tuviera órganos propios, sino que en realidad era un pene atrofiado, eran los órganos masculinos que se habían ido hacia adentro. Por tanto, la mujer no poseía órganos propios, y además los úteros, por ejemplo, se dibujaban en los libros de anatomía fuera de la mujer. Paul Preciado va a decir que luego del descubrimiento de los órganos femeninos, la utopía de la modernidad eurocéntrica es el arte de dominar los cuerpos. Hay cuerpos más libres que otros. Aquí entra en una clara coincidencia con Foucault y su biopolítica. Paul Preciado va a decir que antes a quienes eran diferentes se los eliminaba, se los mataba, pero ahora se lo controla. También empieza a haber un disciplinamiento a través de la escuela, donde ya desde pequeño se enseña que el varón es superior y la mujer es inferior. La mujer tan solo es una máquina orgánica de reproducción nacional. Así como Paul Preciado va a decir que en aquel régimen soberano, desde San Agustín hasta el siglo XVII, la enfermedad paradigmática va a ser la lepra, que es una enfermedad del cuerpo que hacía que las personas fueran excluidas e incluso enterradas simbólicamente para ser luego excluidas de la sociedad. En el régimen disciplinario, desde el siglo XVII hasta 1940, va a ser la enfermedad paradigmática el sífilis, y que para muchos era la enfermedad francesa, para los napolitanos era la enfermedad francesa, para los franceses era la enfermedad italiana. Lo cierto es que a las personas con sífilis se las empezó a encerrar, a recluir en burdeles para tratar de contener el contagio. Así empieza la revolución industrial y ya no tenemos más un hombre monosexual, un ser humano monosexual, sino un ser humano bisexual. La mujer ha aparecido en escena. Y finalmente va a decir que este régimen somatopolítico tiene una tercera expresión a lo largo de la historia, que es denominado por Paul Preciado como el régimen somatopolítico fármaco-pornográfico o neoliberal, que va desde la Segunda Guerra hasta la actualidad. Y habla de lo fármaco-pornográfico porque empieza a haber un consumo en drogas, en inseminaciones, en diferentes productos como la leche materna, pastillas anticonceptivas, donde empieza a reemplazarse los fluidos esenciales y que además el placer empieza a consumirse por la mujer, pero que de todas maneras tiene que seguir siendo madre. La enfermedad paradigmática va a ser el SIDA, que es mediáticamente impuesto, y políticamente se culpa a los negros, a los drogadictos y a los homosexuales. Es una cosificación del cuerpo y también sigue siendo un castigo, así como fue la lepra, como fue la sífilis, ahora el SIDA, para aquellos cuyo cuerpo quiso manifestar lo no establecido. Va a decir que en este régimen fármaco-pornográfico no se puede abortar porque el cuerpo de la mujer es una zona de excepción política
Pero ahora hay un humano multisexual, donde aparecen varones, mujeres, trans, andróginos y no binarios. Lo interesante de todo esto es la discusión que deja planteada acerca del cuerpo humano como imposición, como oposición, como disciplinamiento, y en el fondo está la lucha de la soberanía del cuerpo humano y la decisión hacia la libertad de cada individuo. Paul Preciado es un filósofo que administró su propio cuerpo para transformarlo en lo que su propia subjetividad quería. Podríamos decir que en plena época del biopoder y del control y del intento del control total de los estados sobre los cuerpos humanos, ha sido una suerte de disidente, como él mismo se define en una frase que voy a citar ahora para terminar, en donde nos cuenta lo siguiente: no soy hombre, mujer, heterosexual, homosexual. Soy un disidente del sistema sexo-género. Lo que soy, ¿qué más da? Lo importante es cómo puedo ser libre.